Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es el último Keeping Up del año. Porque bueno, hoy es 23 de diciembre. Aproveché que... Lo que pasa es que el mes pasado fue un mes un poco complicado y leí muy poquitos libros, así es que... Y bueno, como uno de ellos era Los Años, que iba a tener su video aparte, ya no alcancé a hacer Keeping Up, entonces decidí juntarlo con los libros de diciembre, perdón. Y en diciembre, hasta este punto, llevo 2 libros terminados, porque no estoy metiendo para nada las lecturas del Guadalupe Reinas, porque les estoy haciendo su reel aparte en Instagram, pero sé que en los días siguientes voy a terminar al menos 2 libros, uno que ya tengo empezado, al que también le voy a hacer su video aparte, que se llama La heroína de las 1001 caras, y el otro es Austerlitz, que también va a tener su propio video porque es parte del libro Club Matrimonial. Así es que por eso pensé que ya era buen momento de hacer el resumen de las últimas lecturas del año. Entonces, bueno, en noviembre el primer libro que terminé fue Tierra de Hombres de Antoine de Saint-Exupéry. No sé si se está pronunciando bien, pero bueno, el autor del Principito, que todos conocemos ese libro. Hace tiempo que yo había leído otra novela de él que se llama Vuelo Nocturno, por recomendación de mi tutora de doctorado, no porque tuviera relación con mi doctorado, sino me lo recomendó un poco para darme ánimos en un momento complicado de mi vida, y la verdad es que tenía muy buen recuerdo de ese libro. En su momento me aloqué y encontré en una librería chiquitita que había en Coyoacán, que creo que ya la cerraron, encontré Correo del Sur y Tierra de Hombres en una edición de Factoría Ediciones, y los tenía ahí como a la espera. Y este fue el año en que decidí leer Tierra de Hombres porque necesitaba un personaje que volara para una de las consignas del reto de lectura. Así es que, pues claro, los pilotos cumplen con esa característica. Creo que todos conocemos a este autor por El Principito, es un libro mundialmente famoso y creo que la gente se hace ideas de que el resto de su producción es parecida. La realidad es que no, o sea, el Principito es un libro muy accesible, muy sencillo, que da lugar un poco como a la fantasía. Creo que se ha tomado siempre como un libro infantil. Hay gente a la que le parece cursi, que ya lo detesta. Creo que también por la omnipresencia, ¿no? del personaje, los dibujos y tal. Pero el resto de la producción de este autor tiene que ver con su experiencia siendo uno de los pioneros de la aviación intercontinental. Y bueno, también cruza su experiencia de vida la guerra y todos, bueno, la relación que puede tener también la aviación con la guerra. Entonces, bueno, y el colonialismo francés del que hablaba el otro día Ranas en otro video. Pero bueno, la cuestión es que para él fue como que una parte muy importante de su identidad haber sido piloto, sobre todo en estos primeros vuelos en los cuales todavía había como, o sea, era un riesgo muy importante porque no había tantos avances técnicos, o sea, era un área de la tecnología que apenas estaba pues haciendo pruebas, comenzando, ¿no? Solidificándose. Y pues evidentemente no había tantísimos avances y tantísimas facilidades, de manera que pues muchos de estos pilotos, pues no solamente que tuvieran que tener la habilidad básica para pilotear, sino que también tenían que aprender mucho de geografía, de la propia ruta, de cómo enfrentar ciertas condiciones meteorológicas, etcétera. Y ellos mismos sabían también que había muchísimos riesgos en las distintas rutas o muchísimas cosas que podían suceder, desde fallas técnicas, cuestiones de combustible, o sea, quedarse varados en medio de la nada y estar incomunicados, etcétera. Entonces, concretamente Tierra de Hombres es una colección está dividido en secciones y esas secciones están hechas de distintos. Es que a mí me parece que son ensayos personales, sí predominan lo narrativo, pero también esto narrativo está supeditado a una intención de representar a los aviadores y a esta profesión, a este oficio de la aviación, o sea, como de dar una imagen de lo que realmente representa, y sobre todo como que la tesis del libro tiene que ver con que
este oficio, o sea, más bien, lo que quiere decir el autor es un poco que nosotros miramos la vida y aprendemos cosas de la vida y nos relacionamos con el mundo muchas veces digamos que cruzado por el filtro de nuestro trabajo o de los oficios que desempeñamos. Y entonces lo que él intenta hacer con este conjunto de ensayos es contarnos cómo es la experiencia de vida de no solo de los pilotos, sino de otras personas que están relacionadas con la aviación, que pueden ser desde los burócratas que están ahí en la administración, pero también las personas, o sea, cuando ellos llegan a distintas regiones, que ya sea porque se quedan varados o porque tienen que esperar, etcétera, pues también con las personas de otros países con las que ellos tienen contacto, en algunos casos esclavos, en fin. La cuestión es que sí creo que este autor concretamente tiene siempre como que un lado ahí medio moral, o sea, como que siempre está intentando dar un mensaje moral a través de las historias que cuenta, pero a mí me pareció, o sea, a mí me gustó muchísimo, lo disfruté mucho, me impresionó, creo que más que Vuelo Nocturno, o sea, Vuelo Nocturno de cierta forma como es una novela, pues aunque se base en su experiencia, podemos tener un poco más de distancia, pero aquí sí nos habla de su experiencia de primera mano y de cosas que vivieron sus compañeros pilotos, así sus compañeros con nombre y apellido, ¿no? Entonces, hay experiencias de todo tipo, pero sobre todo rumbo al final cuenta una experiencia de una falla en un avión que hace que se quede alguien en el desierto y cómo o sea, él y su copiloto, cómo empiezan a alucinar, cómo pues de pronto se preguntan qué va a pasar, ¿no? Si la van a librar o no, etcétera. En fin, a mí me gustó muchísimo, está escrito con un estilo elegante. Siento que ya con esos libros me pasa que un poco cuando son libros de señores, así que tienen su nombre escrito en piedra en la historia y que de pronto les da por moralizar, ya de pronto me genera cierta distancia porque no sé, o sea, me remite a esta autoridad que le concedíamos así, esta autoridad sin límites que le concedíamos a los autores consagrados. Y siento que eso hace que me distancie un poco, pero a pesar de eso, terminé completamente metida en el libro y en lo que nos estaba contando este autor, al grado que ustedes me vieron en la FIL, me enloquecí, vi el libro este de las obras completas, no lo compré en la FIL, pero ya lo tengo en mis manos y estoy perfectamente dispuesta a leerlo en francés. En fin, si a ustedes les interesan estos relatos autobiográficos y sobre todo esta cuestión de la aviación, puede pasar como novela de aventuras hasta cierto punto, creo que es una buena lectura. Y bueno, después, casi todo noviembre creo, o sea, o la mayor parte de noviembre, me la pasé bombita leyendo On Writing o Mientras escribo, creo que es como se traduce, que es y también es otra especie de ensayo, memoria, libro de consejos de Stephen King, nuestro camarada Stephen King. A mí me cae súper bien el vato, en sus entrevistas se me hace muy simpático y todo lo demás. Este libro creo que voy a hacer un video aparte justamente porque, o sea, para puntualizar algunos de los aspectos que yo creo que son útiles de lo que platica, o sea, a nivel de consejo para escritores, y otros que quizá no estoy tan de acuerdo, o sea, un poco para revisarlo o para reseñarlo más como libro de escritura creativa, porque siento que en mi experiencia al menos en muchos cursos o talleres o en canales que uno ve videos para mejorar su escritura o para aprender a escribir, siento que es uno de los libros que siempre salen recomendados, quizá porque es de los pocos libros de escritura creativa que están como que traducidos al español por ser de Stephen King. Entonces, mucha gente lo recomienda, en los cursos a veces también te dicen que lo leas, o sea, está como, digamos, en el currículum de este tipo de talleres. Y entonces me interesa revisar concretamente cuál es la medida de su utilidad para alguien que quiera aprender a escribir. Pero más allá de eso, más allá de revisarlo concretamente como material de estudio para alguien que quiere aprender a escribir, yo como lectora así que solamente estaba queriendo pasármela chido, y además que ustedes saben que a mí me gustan muchísimo las memorias, tengo que decir que sobre todo la primera parte donde él platica o sea, cómo era de niño o las experiencias de su niñez que él siente que fueron las que determinaron
que después se convertía en escritor y luego sus primeros intentos de publicar un cuento, las lecturas que hacía, o sea, las diferentes cosas que le influyeron desde personas, películas, ¿no? Experiencias, bueno, su esposa, que él determina que es una de esas grandes aliadas en su vida, que gracias a ella fue posible básicamente que él se profesionalizara como escritor. Cuenta también cómo entró al alcoholismo, aunque realmente siento que esa parte de cómo se volvió alcohólico no la entendí muy bien. Había visto videos sobre este libro en los que decían que hablaba mucho sobre esta etapa de cómo cuando ya era muy adicto, algunos de sus libros los escribió pues básicamente que súper intoxicado. Yo no sentí que en el libro se hablara mucho de eso, o sea, sí se menciona en algunos momentos, en distintos momentos, pero no creo que se hable demasiado. O sea, solo habla del principio de su adicción, que insisto, no me quedó tan claro cómo lo explica, o sea, o qué nos quiso decir con eso que nos platica, porque pareciera que fue pues casi como que o sea, que ni siquiera se dio cuenta cuándo sucedió y de repente ya se estaba tomando hasta el enjuague bucal de su casa, que su mujer le decía, oye, ¿dónde quedó el astringosol? Y él de que, ¿cuál? En fin, no, esto es real, ¿eh? De verdad, lo del enjuague bucal, lo del enjuague bucal sí lo menciona. Pero bueno, más allá de eso, como les digo, yo me la pasé muy bien. Toda la primera parte me gustó, o sea, fue la que más me gustó porque era biográfica y era muy divertida, el cuate es muy simpático. Después hay toda una parte en la cual se enfoca como que en dar consejos de escritura, que esa la comentaremos quizá en el próximo video con mucho mayor detalle, o sea, para revisar cuáles son los consejos que da y qué opinión tengo yo de ellos o cómo se pueden usar para mejorar si uno lo que quiere es escribir. Y bueno, finalmente hay una parte de consejos que a mí me pareció muy importante que existiera, que es una parte de consejos sobre la industria o la profesionalización del oficio. Porque una cosa es aprender los rudimentos del oficio, a lo que él le llama caja de herramientas, o sea, que es un poco como cómo redactar, cómo escribir, si preparas una escaleta o no, o sea, cuando tú te sientes en tu escritorio, en tu día a día, te da consejos de qué hacer ahí frente al escritorio, ¿no? Pero después te da una serie de consejos también que tienen que ver con cuando ya tienes el manuscrito, qué es lo que sigue o sea, porque esa es la otra parte de la chamba, ¿no? O sea, como entender cómo funciona el medio editorial, cómo acercarte para que te publiquen, la importancia de los agentes, etcétera, etcétera. Me pareció importante que existiera esa sección en el libro, claro, un poco pues para tomar una perspectiva más realista si lo que uno realmente quiere es ser un escritor profesional, aunque por supuesto la realidad de la industria editorial norteamericana, que es donde él está situado, no funciona exactamente igual que en México, pero bueno, en su momento retomaremos algunos de estos consejos para revisar cuáles se aplican y cuáles quizá no tanto. Y bueno, luego, este mes parece que leí puros datos, ¿verdad? Solo leí la única mujer creo que fue no. Pero bueno, para rematar así este mes de señores, de caballeros, terminé el mes con una novela que ya llevaba, yo creo que desde que me casé con Ranas, él me había estado insistiendo en que lo leyera y este año sí me dio el ultimátum, así de que este año hay una consigna en tu reto de libro que alguien más te recomienda, entonces él dijo, no puede ser otro, tiene que ser este porque ya te he insistido mucho y pues sí tenía razón. Y ese fue Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Sí era un libro que me daba curiosidad, sobre todo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la lista de los más vendidos del Péndulo casi siempre está este libro. O sea, cada semana yo reviso esa lista y me llama mucho la atención que ese libro aparece muy seguido. O sea, si ustedes quieren revisar casi todas las semanas de este año, van a ver que en la gran mayoría aparece Indigno de ser humano. Entonces yo no sé por qué todos los fans de Osamu Dazai van al Péndulo. A lo mejor hay un club de lectura de literatura japonesa, no sé, pero me llamaba mucho la atención que siempre estaba ese libro y que era concretamente este libro, ¿no? O sea, no, ningún otro libro japonés era Indigno de ser humano. Y además creo que es un libro como que muy mítico, o sea, famoso, hay mucha gente que lo recomienda, pero la realidad de por qué no me había acercado a él es porque había visto reseñas contrapuestas en las cuales había gente que decía que le daba, o sea, que sí empatizaba con el personaje y que podía entender
su manera de actuar y como que sentir esa especie de compasión por su experiencia de vida. Y había otra gente que lo retrataba como pues un misógino asqueroso, o sea, como que un tipo súper loco, enfermo, egoísta que terminaba pues básicamente que dañando a todo el mundo en torno a él. Y las dos son ciertas. La realidad, o sea, a mí me preocupaban estas reseñas porque yo decía, no sé si voy a aguantar un libro completo con un personaje tan desagradable, o por otro lado, si no me desagrada, no sé si voy a aguantar un libro completo pues así tan denso como lo plantean, ¿no? O sea, de un personaje como que tan sufriente. La realidad es que si ustedes han leído a Dostoyevsky, o sea, Los apuntes del subsuelo, bueno, básicamente cualquier libro de Dostoyevsky, y Dostoyevsky es un autor que les gusta, yo pensaría que este es un libro que les va a gustar, porque justamente se nota la influencia de Dostoyevsky, la realidad es esa, pero también es cierto que sí es un personaje que, digamos, no es edificante, o sea, toma una serie de decisiones, o sea, desde el principio él mismo se plantea como una especie de fingidor, o sea, como alguien que se da cuenta muy pronto que no puede ser completamente honesto ante los demás. Y después él siente que lleva esta máscara quizá demasiado lejos y después a lo largo de su vida pues empieza a tomar unas decisiones, o sea, como que lo veríamos como alguien que básicamente se deja llevar un poco sin mucho carácter, sin fuerza de voluntad. En algún punto él mismo se autonombra como un cobarde. Y eso hace que, o sea, digamos que va como una veleta, conforme lo van llevando las circunstancias, conforme lo llevan las circunstancias y su menor esfuerzo, o sea, ahí en el punto donde confluyen las circunstancias y el menor esfuerzo, ahí es donde se sitúa este compadre. Y eso lo lleva, pues, evidentemente a muchos lugares muy oscuros que van desde la adicción, la depresión, ¿no? O sea, como que sí, no es para nada alguien que enfrente la adversidad, sino que más bien se deja llevar por ella y la padece mucho, pero tampoco le presenta ninguna resistencia, ¿no? Pero lo que sí es realidad, o sea, el ambiente de este libro es absolutamente oscuro y también nos habla un poco de la descomposición. O sea, este personaje no es gratuitamente así, sino que también nos habla un poco de la descomposición social. Este personaje, por supuesto que está contextualizado en un determinado entorno y aunque él nace en una situación acomodada, de pronto, pues todos estos giros de su vida o el no cumplir con las expectativas sociales hace que poco a poco él vaya un poco rodando como una piedra hasta que ya camina derecho hacia la autodestrucción, ¿no? Lo cual es una visión súper pesimista, pero, o sea, como que nos muestra un ser humano que está desde el principio condicionado porque para ser aceptado por la sociedad tiene que fingir y si él cede como a lo que quiere o a sus impulsos básicos, sí, a lo que en ese momento él desea, pues resulta que recibe esta reprobación y la sociedad poco a poco lo va alienando, ¿no? Pero también es cierto que él desde el principio no se siente parte, o sea, no se identifica con nadie, él todo el tiempo se siente como que no encaja, como que tiene que fingir para encajar, ¿no? Entonces, bueno, una novela es curioso porque una historia tan oscura uno pensaría que es difícil de leer, pero la realidad es que está muy bien escrita, o sea, está escrita de una manera muy sintética, muy elocuente y uno avanza rápido en la historia, pero es de estos libros que sí te dejan, pues sí, bastante conmovido, sí, inevitablemente, o sea, aunque uno diga, porque también es cierto, no solo el personaje, sino toda la visión del libro, pues es misógina, eso no se puede negar. Pero a pesar de que el personaje sea misógino y que probablemente el autor también podemos entender que eran un poco las condiciones ideológicas de su tiempo y sí podemos sentir compasión por esta persona que quizá pues sí, se ve un poco arrastrado por sus propias circunstancias y por su falta de fuerza de voluntad. No sé muy bien cómo explicarlo, pero la verdad es que es una novela bastante recomendable,
muy bien por toda esa gente que la está comprando del péndulo cada semana. Entonces, bueno, en fin. Bueno, el otro libro que leí en noviembre fue Los Años, pero ese ya lo comentamos. Y en diciembre, a pesar de que he leído otras cositas por el Guadalupe Reinas y tal, solamente voy a agregar 2 libros a este último resumen del año. Para seguir en la línea del anterior, de Indigno de Ser Humano, me aventé Confesiones de una Máscara. Y como dice el meme, no debía haberlo hecho, porque tengo que serles bien franca, sí me cayó de peso. Confesiones de una Máscara de Yukio Mishima. Yo tenía una concepción completamente equivocada de ese libro, porque no sé de dónde saqué, quizá por ver la película de Mishima. Yo tenía entendido que era como que una especie de autobiografía. La realidad es que no, es una novela de crecimiento, pero de mucho crecimiento, o sea, que empieza desde los primeros años de un personaje y llega hasta sus 25, si no me equivoco. Y entonces el hilo conductor de esta novela tiene que ver con que este personaje habla, por un lado, de que desde el principio, por distintas razones de su biografía, se siente aislado de su propia familia, pero también de los demás. Y muy pronto en la vida él se da cuenta de que esta alienación tiene que ver con su identidad y concretamente con su preferencia sexual, porque desde muy pequeño él empieza a tener como que estos descubrimientos o estas señales que le hacen notar la atracción que siente por los varones, ¿no? Y lo que nos va contando en esta historia son distintos momentos que le van entregando más información, en las cuales él va confirmando, o sea, de niño pues él no entiende muy bien, o sea, él sabe lo que siente, pero pues intuye que no es lo más aceptable, ¿no? Y conforme se va incorporando a la sociedad en distintas maneras, o sea, en la escuela, en el trabajo, cuando tiene amigos, etcétera, pues evidentemente se va haciendo más consciente de que esto no va a ser aceptado por estos distintos grupos, o por su familia siquiera, y se va viendo la necesidad de reprimir esos, es que no quiero llamarle impulsos, pero bueno, reprimir esa identidad o esa preferencia. Entonces, por un lado, él tiene que, o sea, él sabe cómo se siente y sabe lo que desea, lo que le gusta, lo que le atrae, pero también se da cuenta muy pronto de que debe ocultarlo de los demás, ¿no? Eso es como que una primera capa de su experiencia vital, pero por otro lado también está esta constante batalla y negociación consigo mismo, porque él también no solo se lo quiere ocultar a los demás, sino que hay muchos momentos en su vida en los cuales él como que hace distintas estrategias mentales, un poco como para, o sea, como que un poco queriendo, o sea, él siempre tiene la esperanza de que no sea cierto, digamos. O sea, él siempre tiene la esperanza como de que no, lo que pasa es que tal, o sí me puedo enamorar de una chica, o puede pasar tal o cual cosa. Muy pronto se da cuenta también de que esta angustia, o más bien, no se da cuenta, sino esta angustia le empieza a producir otro tipo de pensamientos, pues también destructivos, o sea, él fantasea mucho con violencia, ¿no? O sea, con infligir daño, con imágenes muy sangrientas. Y luego cuando llega la guerra, por un lado le da mucho miedo que lo enlisten, pero por otro fantasea también con que lo manden a la guerra y que allí algo suceda y pues ya él se muera y él lo ve como la solución de sus problemas, ¿no? Entonces, es un libro en cierto sentido parecido al de Osamu Dazai, porque es un libro pues muy enfocado en la experiencia y en la cabeza de un solo personaje y que es un personaje muy atormentado. Pero mamá mía, o sea, el de Osamu Dazai es duro, pero es un poco más pues palatable. Pero este de Mishima, de verdad que, sobre todo casi llegando a la mitad y pasando la mitad, o sea, como que el mero núcleo del libro me costó mucho trabajo eh, porque realmente es un conjunto de emociones muy complejas. Esta especie de, como de vivir siempre en la transgresión, pero también la culpa que siente, también esa sensación de no pertenecer y de constantemente tener el temor de ser descubierto, ¿no? O sea, como que siempre estar fingiendo para que nadie se vaya a dar cuenta de lo que realmente le pasa. No sé, llegó un punto en el que sí ya yo lo sentía un poco pesado y además cometí el error de que lo leí en inglés y me enfrenté a muchas palabras que desconocía, o sea, realmente no era un libro sencillo para leer en inglés.
Entonces eso hizo que la experiencia fuera más difícil de lo que quizá debía haber sido, pero cuando lo terminé, o sea, a la mitad del libro pensé que no lo lograba, o sea, pensé que, que me iba a derrotar, me iba a hacer manita de puerco, pero una vez que crucé esa mitad, aparece un personaje, una chica, que le trae un poco como la luz de esperanza de que quizá está enamorado, y ahí el libro vuelve a respirar un poco. Uno en el fondo sabe que no, pero digamos que la trama le entra un segundo aire, ¿no? Una pequeña respiración. Y el desenlace, yo pensé, o sea, a cómo iban las cosas, pensé que el desenlace iba a ser mucho más fatalista. La verdad es que no, o sea, el desenlace es un final abierto y me pareció muy, muy bello, muy inteligente, muy bien conceptualizado, digamos. O sea, terminé el libro con esa sensación de que es arte, o sea, como que sí dije, claro, entiendo por qué este es un súper clásico, y además me asombró muchísimo la honestidad de la experiencia, porque bueno, nosotros sabemos que aunque no es un libro exactamente autobiográfico, sí proviene de la experiencia directa de Mishima y de su relación tan complicada con esta visión de la masculinidad, pues no solo japonesa, sino además en un Japón que estaba en plena guerra. Entonces, bueno, es un libro que realmente tiene muchísimas capas, muchísima complejidad, una gran belleza, por supuesto, pero sí les recomiendo que se lo chiquiten, si se van a animar, les recomiendo chiquiteárselo y sobre todo no combinarlo con otras, con otras sustancias parecidas, porque de verdad que yo sí dije, bueno, esto no tuvo nada de navideño, pero bueno, buenos libros los dos, solamente por separado yo les recomendaría porque de pronto sí puede ser demasiado. Y semanas antes yo había terminado de leer, o sea que ese sí fue un libro que leí muy rápido, o sea, yo creo que en unos 3 días. No solamente es un libro un poquito más breve, sino que es un libro que avanza a una velocidad loquísima, o sea, la propia historia tiene una agilidad impresionante, y ese es Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, que era uno de mis grandes pendientes de pandemia, porque en más de un canal, si no me equivoco, Talk Libros lo recomendaba muchísimo, igual que Carlota también lo recomendaba bastante, y pues yo lo tenía ahí en mi librero esperando el momento llegó y Diositas benditas, no, amigas, de verdad, no, o sea, no les puedo explicar con palabras cuánto me gustó ese libro, de verdad, o sea, me gustó muchísimo, lo admiré muchísimo, me gustó, o sea, a tantos niveles es un libro relevante y hermoso, precioso como la flor, que es difícil, o sea, ameritaría un comentario exclusivo, un comentario aparte. Pero bueno, lo que quiero decirles es que Tengo miedo torero es una novela que sucede en el Chile de Pinochet en los años 80 y pocos, o sea, cuando la gente ya estaba hasta el sombrero de Pinochet, y entonces surge este frente que está intentando derrocarlo, ¿no? O sea, como que hacer un contrapeso y tirarlo del poder. Y digamos, este es como el ambiente o la atmósfera política en la que sucede esta historia, pero la historia central es la historia de amor, amistad, enamoramiento, amor platónico entre dos personajes que son Carlos, que pertenece al frente, y la loca del frente, que en realidad es un personaje, yo pienso que es un personaje trans, en el libro se le llama travesti, pero es un personaje, yo pensaría que trans, que se enamora perdidamente de Carlos, y por este enamoramiento platónico, porque realmente Carlos no le puede dar ninguna entrada, o sea, él está súper comprometido, o sea, se nota que aprecia a la loca del frente, se nota que le tiene respeto, que convive, o sea, se aceptan, se quieren, hay un compañerismo y una amistad, un cariño genuino, pero no alcanza a ser una relación romántica, sobre todo por el contexto en el que están. O sea, Carlos está metido en estas actividades clandestinas y pues no está como para pensar tanto en el romance. Sin embargo, lo que sucede es que
la loca del frente, que es este personaje, se enamora de Carlos, y Carlos lo que hace es pedirle que le guarde distintas cosas en su casa y además que le permita tener reuniones allí. Pues le sirve un poco como para que nadie sospeche, o sea, es como una especie de punto de reunión de estas personas que participan en el frente, porque están preparando un golpe muy concreto, ¿no? Que no les quiero arruinar el libro, pero ellos están preparando algo concretamente. Por un lado vemos la perspectiva de la loca del frente, que está, o sea, ella está viviendo su telenovela. La realidad es que ella no está metida en el rollo político, sino que ella es una especie de testigo de lo que hacen estos rebeldes, digamos, pero ella en lo que está metida más bien es en su historia de amor que vive sobre todo en su cabeza. Es un personaje tan tierno, tan hermoso, tan bonito, o sea, no sé cómo explicárselos, y sobre todo me gustó que haya una protagonista trans en una historia sin sordidez. O sea, la sordidez proviene del entorno político y social, pero no tenemos a estos personajes mortificados, sufrientes, condenados a la prostitución, o sea, no. Y en cambio sí se representa muchísimo el compañerismo y la amistad que hay entre la comunidad, o sea, entre esa comunidad de la diversidad que vive un poco marginada y que tiene que subsistir pues con la ayuda mutua y aprendiendo oficios. En este caso, la loca de frente es costurera y que de hecho sí le hace trabajos a algunas de las mujeres de los generales, estos pinochetistas. Entonces el personaje es preciosísimo, la historia te mantiene súper pendiente de lo que está pasando. Hay otro punto de vista que es el de Pinochet mismo, o sea, la narración se focaliza por momentos dentro de la cabeza de Pinochet y se avienta algunas venganzas. Me parece que el autor se avienta algunas venganzas haciendo gusto de esta perspectiva. Venganzas tiernas, esa es la realidad. Pero me pareció inteligentísima, muy bella, el lenguaje, de verdad, no saben, hay momentos, o sea, sobre todo cuando el autor quiere hacer acentos emocionales, aprovecha para darle una pincelada de lirismo a su prosa, muy, 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 muy lograda, muy inteligente, muy admirable, preciosa, paladera, no sé qué les pudiera decir, pero si este libro está al alcance de sus manos, no se lo pierdan. Seguramente, o sea, les adelanto que seguro este va a rankear alto en el top de este año, que ya se aproxima al top de este año, pero bueno, yo me uno a ese coro de voces del internet que lo recomiendan, yo se lo recomiendo bastantísimo. Y bueno, este fue el último Keeping Up del año, pero no es el último video del año, todavía nos falta el último libro Club Matrimonial, que es sobre Austerlitz de Sebald, nos falta el top del año y nos falta el top del Club Matrimonial, así es que no se preocupen, mientras preparan la cena, mientras lavan los platos, mientras se avientan su recalentado, van a tener videitos, pero bueno, por ahora hasta aquí lo dejaremos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nana de la Cruz y nos vemos en el próximo video. Adiós.